Recording in progress.
Doctor, doctora, tiene el micrófono apagado. Buen día. Hola, buen día. No, yo llevo media hora creo hablando y notaba que nadie respondía. Eh, Buenos días, buenos días. Ah, sí, recién veo el chat. Pero disculpen, pero pocas veces reviso el chat en el Zoom mientras estoy dando la capacitación. Bueno, les decía que estas capacitaciones fueron una solicitud de la doctora Lucía debido a que, bueno, yo creo que ustedes deben conocer que hubo una baja en la digamos que en la estadística de los resultados del examen. Y bueno, debido a esto estamos regresando de nuevo a las capacitaciones, que era algo que se había suspendido debido a que el CASES en los últimos periodos les ofrecía un cuestionario y del cual las preguntas pues salían de ese mismo cuestionario y desde el periodo anterior pues el tema del cuestionario fue suspendido. Con esto no solamente eso cambió, sino que también el CASES hizo una modificación con respecto a los contenidos como tal. En el caso de odontopediatría antes eran 4 contenidos, ahora son 7. Eh, Sin embargo, en lugar de aumentar el porcentaje para odontopediatría, si no me equivoco, disminuyó al 15%. Entonces, los contenidos que se estudian ahora son más y la bibliografía con eso también se modificó. Se actualizó, son libros nuevos y lo que los estaba mencionando era que esos libros, yo realicé la petición para que fueran escaneados en la biblioteca debido a que el número de unidades no era suficiente para la cantidad de personas que iban a rendir el examen. Sin embargo, yo estoy haciendo como un compendio, estoy guardando en PDF específicamente los capítulos que están ubicados en los temas del caso. ¿Sí? Como les dije, son 7, pero de esos 7, un capítulo lo da el doctor Belis, porque antes pertenecía a ortodoncia, y después cuando odontopediatría se quedó como odontopediatría como tal, esos contenidos que son vistos en ortodoncia, pues los da el doctor Belis, que es el capítulo de desarrollo dentario, de los maxilares y todo eso. Entonces, los temas de odontopediatría, si ustedes desean por capacitación, se los puedo pasar para que los tengan en digital porque los estoy dejando guardados así. El que vamos a ver hoy día, que como les digo, cambiaron mucho los temas porque antes este no era un tema que estaba como tal en en el examen de habilitación, es técnicas de manejo de conducta en los pacientes pediátricos. O sea, en realidad es un tema más conceptual que debería quedar más para carrera, pero está formando ya parte del examen de habilitación y son las técnicas de comunicación, de modificación de conducta y estabilización protectora. Así con esa clasificación se encuentra en el libro de Bock. Ya está el capítulo digitalizado, entonces si ustedes lo requieren, alguno me deja el correo, se lo paso a esa persona y si algún otro lo necesite, pues me le pide a la persona a la que se lo paso. Si alguno, como les digo, está interesado en que le pase los capítulos que vamos presentando, me dejan el correo aquí para enviárselo. ¿Yo qué les recomiendo? Eh, yo no creería conveniente que les haga preguntas aquí para que ustedes las resuelvan. Yo creo que para este examen, debido a que no tienen cuestionario como tal, estudien por contenidos, por capítulos. Si el CASE les dice, estos son los que les voy a tomar, estudien esos capítulos que el CASE les está diciendo que les va a tomar. El semestre pasado vi a muchos estudiando de cuestionarios que no sé dónde sacaban, sé que se los vendían, sé que los descargaban de los periodos anteriores. Lastimosamente no les tomaron esas preguntas y estaban bloqueados, porque cuando uno aprende por pregunta, por cuestionario, se memoriza las preguntas y las respuestas, o al menos la pregunta introductoria. Entonces, cuando el caso clínico cambia y las opciones de respuesta no son las que uno espera, se bloquean y tuvieron muy bajos resultados. Como digo, confiándose
estudiar desde cuestionarios. Yo les recomiendo que lo hagan directamente desde los contenidos que nos está dando el CAS. Y es lo que les digo que estoy haciendo. Estoy ya separando los contenidos para que ustedes los puedan tener al alcance y ya no tener que buscarlo directamente desde todo el libro, sino ya los fragmentos que están ubicados ahí por el CAS. ¿Ok? Entonces vamos a empezar la de hoy, que como les digo, el primer tema de odontopediatría que está ubicado en el CASES es manejo de conducta. Entonces, vamos a pasar a ello. Exacto. Ok, entonces, desde el libro de Bob, como les digo, que es de donde se ha ubicado esta información, porque así estaba la clasificación como tal en el CASES. Muchas veces entre los libros hay discusión, digamos, entre ellos, porque pueden variar un poco conceptos de uno y otro. Es mejor utilizar el libro que nos está colocando ahí y la información está descrita así como ellos lo están pidiendo. Entonces, Vogt nos mencionaba que en cuanto a terminología, antes se denominaba manejo de conducta, todo lo que correspondía a la adaptación del niño a la consulta. Después lo cambiaron a control de conducta, después fue cambiado por guía de conducta para el paciente pediátrico y finalmente ahora se utiliza el término guía de conducta no solo del paciente, sino también de los padres. Entonces se llama guía de conducta del paciente y de padres. Es la manera como ha evolucionado hasta ahora este contenido. Entonces, en cuanto a los conceptos básicos, lo que nos menciona aquí en este capítulo BOC es que en un primer momento en que nosotros tenemos la atención con el paciente, deberá o el paciente recibirá la energía, la actitud que vea en el profesional y que esa misma será transmitida al paciente y podrá él responder de diferente manera. Entonces, lo que se recomienda en ese sentido es que tengamos un buen ánimo para la atención. Siempre lo que recomiendo es que si no estás en condiciones de atender a una persona porque no te sientes bien anímicamente, no lo hagas, porque el paciente lo siente, sobre todo cuando tratamos con niños. Entonces, un odontólogo malhumorado, estresado, no sé, con falta de ganas de atender, va a ser transmitido en el paciente y puede que el niño se deje atender, pero si esa es la actitud del odontólogo, seguramente el niño llegará a casa y le dirá al padre, no me lleves más donde ese dentista, yo no quiero ir más donde esa doctora, yo no quiero ir más donde ese doctor. Ese doctor es bravo, ese doctor es enojado, entonces es básicamente como nosotros transmitimos. En cuanto al ambiente odontológico, no solamente en la parte de la infraestructura, sino que también en la relación que haya con el equipo de trabajo, asistentes, si hay secretarias, si hay odontólogos, lo que recomiendan es que sea un ambiente lo más tranquilo y relajado, siempre recomendando que la sala de espera esté separada del consultorio odontológico y permitirle al niño desahogar toda esa ansiedad que genera la consulta odontológica. Establecer comunicación con el paciente es básico. Para mí este capítulo de técnicas de adaptación, inclusive como tal, guía de manejo de conducta, hace muchos años que yo dejé de considerarlo primordial. Para mí lo básico es entender qué está pasando en el niño y por qué está pasando esto. Y después las técnicas nada más son un apoyo en lo que yo haga en la consulta, pero siempre respetando lo que está pasando por el niño. Si ese niño por algún motivo me está diciendo que no quiere el tratamiento, siempre hay un trasfondo de todo. Entonces, es básico que como dentista nos preocupemos por el paciente y por los sentimientos o las emociones o cómo se siente el paciente para atenderse ese día.
Y si nosotros no somos comunicativos con el paciente, no nos vamos a enterar de nada. Para mí una de las condiciones más difíciles para atender a un paciente no es necesariamente daño neurológico o algún otro tipo que por sí no le permita al paciente colaborar, sino los pacientes, por ejemplo, con un autismo severo que no le permite establecer comunicación, inclusive contacto visual con el paciente, porque es realmente eso lo más complicado para poder hacer una atención odontológica en base a adaptación a la consulta, ¿no? Si yo lo que voy a hacer es anestesiar general o sedar al paciente, pues me importa poco si el paciente es o no es autista, por ejemplo, porque no voy a tener ningún tipo de comunicación con él. Pero si yo quiero aplicar alguna de estas técnicas, básico es comunicarse. Entonces, otra cosa es la organización de la consulta, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo al plan de tratamiento, saber qué es lo que voy a hacer en ese paciente antes de pasarlo. O sea, no puedo esperar recibir recién al paciente y decir, ah, cierto, que le iba a hacer restauración. El niño está sentado en el sillón y mientras tanto yo estoy sacando la resina, estoy sacando las espátulas, estoy sacando el ácido grabador, ¿dónde fue que dejé el abreboca tal? Entonces, mientras tanto, el niño está esperando en el sillón y eso genera muchísima más ansiedad. Antes se consideraba que estas guías de conducta eran específicamente para el trato entre el odontólogo y el niño, pero eso varió y ahora se convirtió en esta triada que lo que trabaja es con el niño, el odontólogo o su personal y los padres, ¿sí? Los padres son fundamentales en la buena adaptación a la consulta. Ahí pasamos a las técnicas de control de conducta, que son las que mencioné. Están las técnicas de comunicación, las de modificación de conducta, las de limitación, que básicamente es estabilización, y tenemos también las técnicas prohibidas, que como tal no está ubicada en el CASES, apenas es una técnica y por eso es que igual se las menciono en la capacitación. Bueno, aquí en generalidades, en lo que corresponde a técnicas de comunicación, está eh, cómo poder establecer justamente esta buena relación con el paciente. Se requiere el contacto visual, como les dije, no es lo mismo que yo o que a mí me atienda un médico, por ejemplo, un médico familiar, yo voy por un asunto X, no sé, me está doliendo mucho el pecho a lo que respiro, quiero saber qué tengo, me tiene preocupada, hay tantas enfermedades catastróficas, ya me estoy haciendo ideas en la cabeza, entonces yo quiero llegar y quiero encontrar una persona que me atienda de manera segura, que sea una persona confiable, que sea una persona amigable, pero no puedo esperar sentarme en la consulta y de repente que el doctor me diga, bueno, dígame, ¿usted qué está haciendo? ¿Y qué es lo que dice que le duele? Espérese un ratito que me estén llamando. Sí, no tengo cita en este momento. Entonces, no me está transmitiendo lo que yo necesito. Necesitamos tener contacto visual y tenemos, como les dije, tener una actitud positiva ante lo que estoy realizando, porque por eso estoy ahí. Cuando recibimos al niño por primera vez en la consulta, sobre todo, nos ponemos al mismo nivel de él. Quiere decir que nos ponemos en su tamaño, ¿sí? Para que él no sienta que somos superiores a él, que no sienta que somos algo inalcanzable, somos algo que domina la situación, ¿no? Que nos encontramos al mismo nivel, está la imagen ahí de una odontóloga agachada para recibir a la niña del mismo nivel que él y saludar con la mano. Es importante saber qué le gusta, si hay algún tipo de tema con el que podemos hablar y básicamente forma parte incluso de una de las técnicas, que es la técnica de distracción, en donde conversamos con el paciente sobre algo específico que el paciente le gusta. En cuanto al asistente, es importante indicar que solamente su función es durante el tiempo en sala de espera. Puedo conversar con el niño, puedo preguntarle qué le gusta, puedo preguntarle si ha ido antes al odontólogo. Como asistente puede hacer todo eso antes de que el paciente ingrese a la consulta. Una vez que ingresa al consultorio, el único que puede darle indicaciones, instrucciones al paciente o comunicarse de manera directa con el paciente va a ser el odontólogo.
porque si no el niño va a empezar a sentir confusión entre lo que dice el asistente y lo que dice el odontólogo. Es mucha información y nosotros necesitamos que quien dirija la atención es el odontólogo. La función de los padres en la consulta es informarnos si ha tenido citas anteriores, qué tratamientos se le han ofrecido a ese paciente, ha tenido traumas, ha tenido fobias. El niño, mientras está en sala de espera, nos va a permitir a nosotros adelantarnos a qué esperar de ese niño. Si es un niño que está peleando, discutiendo con otros niños, si está compartiendo, si está jugando solo, si juega, si no se separa de los padres. En cuanto a la comunicación, como les dije, una vez que ingresa, nosotros empezamos preguntándole su nombre, saludándolo, etcétera. Y cuando nosotros establecemos comunicación, es importante saber que por el desarrollo madurativo del niño no es necesario, más bien, y no es válido, digamos, aplicar, digamos que técnicas como tal que se basen en mucha comunicación en niños menores de 2 años, porque ni siquiera tienen establecido bien el lenguaje, no nos van a comprender todo lo que estamos diciendo. En esos casos podemos aplicar otro tipo de técnicas, pero las de comunicación en niños que son menores de 2 años no, y mayores de 2 dependiendo de la madurez psicológica del niño. Entonces, este dentista va a trabajar como psicólogo, como animador y como profesor, ¿sí? Será el que dé las instrucciones directas al paciente. Un niño que no responde de manera adecuada en la consulta, después de que nosotros hemos tenido ese primer acercamiento con él antes de sentarlo en el sillón, es en el que la mayoría de ocasiones vamos a tener que utilizar técnicas de adaptación a la consulta o técnicas de manejo de conducta. Aquí nos hablan del dental home. El dental home es establecer en el niño una cultura, en el niño y en los padres, una cultura de asistencia a la consulta. Nos recomiendan que si el niño asiste a la consulta desde antes de los 12 meses, antes de cumplir su primer año y continúa obviamente asistiendo, la mayoría de los tratamientos que siempre se realizará a ese niño serán solamente tratamientos preventivos. Y además de eso, se va a empezar a acostumbrar al ambiente, o sea, ya sé dónde estoy, siempre he venido, es costumbre venir para acá. En cuanto a las instrucciones, siempre nos dicen que el odontólogo tiene que ser claro con lo que le está pidiendo, ¿ok? A veces yo sé que utilizamos terminología modificada para que pueda entender el niño, pero tampoco podemos revolver tanto el tema que ni siquiera el mismo paciente nos entiende qué es lo que queremos hacer o qué le queremos pedir. Si yo digo que el succionador es un sorbete, pues entonces le indico para qué es la función del succionador, de llevarse la saliva, porque también se lo puede entregar y el niño empezar a jugar con el agua, con la succión, con la escupidera, con todo lo que está ahí, porque no le dejo claro que la función única del sorbete es retirar la saliva o el agua cuando está en la boca, que después de eso la volvemos a ubicar en su lugar. Cuando estamos trabajando con adolescentes, es importante que cambiemos un poquito la forma en que estamos atendiendo. No es lo mismo un niño pequeño, menor de 6 años, por ejemplo, en que yo utilizo mucho la imaginación en ese niño, que un adolescente, porque ayer les explicaba a los chicos de la otra corte que si yo voy a atender un adolescente de 15 años y llega y me encuentra disfrazado de Minnie, no le puedo exigir tampoco mucho respeto para mí, ¿no? Entonces, recibirlo, interesarse por sus gustos, los gustos de los adolescentes son muy diferentes a los de los niños, inclusive ellos siempre quieren ser originales, una información nueva, tal vez no conozcamos, preguntarles qué quieres escuchar, qué grupo te gusta, te la pongo para que estemos cómodos en la consulta. Entonces, en cuanto, como les dije, el lenguaje pediátrico tenemos que utilizarlo tanto nosotros como el personal. Saber que van a haber ciertos instrumentos que por su nombre un poquito eh, que nos genera un poquito como peligro, digamos, a los niños, decir aguja, decir
no sé, decir explorador o algún término que pueda asustar al niño, pues tener que cambiarlo y saber que el personal también entiende de lo que estamos hablando. Cuando nosotros expliquemos las cosas, tenérselas que explicar sin tener que mentir. Por ejemplo, el niño tiene miedo a hacerse una extracción, entonces yo decirle que no le voy a hacer una extracción, que lo que yo voy a hacer es una limpieza y el niño está citado realmente para extracción. Es complicado, en ese caso tendría que utilizar una técnica como de sensibilización, pero no puedo engañarlo con el fin de obtener lo que yo estoy necesitando, que en ese caso sea completar el tratamiento, pero en base a engaño no. Puede que el niño lo resista hoy, termine utilizando restricción física, lo que sea, completo mi tratamiento a la mala, pero ese paciente no regresa más. También nos dice que no nos debemos extender en la explicación porque podríamos aumentar ansiedad. Sin engañar, sin quedarnos sin no explicar, tampoco es posible, pero tampoco se recomienda pasar a explicar de más, ¿sí? Porque entonces se vuelven tan sinceros, me ha pasado en algún momento cuando van a hacer extracciones, por ejemplo, y te pongo esto y te pongo esto, y ahí empiezo a hacer con esto así, entonces te separo la enciendo, le están explicando el procedimiento quirúrgico como tal, o sea, el niño no está en condiciones de entender eso, y mientras tanto se está imaginando toda la encía, toda la mucosa cortada, todo, o sea, no es necesario explicar de más, hay que ser concisos, voy a necesitar hacer este tratamiento, voy a utilizar estos equipos, ¿quieres tocarlos, quieres verlos? Los voy a utilizar y lo voy a hacer así, ahora vamos a hacerlo. Como les dije, a los niños pequeños se les puede añadir algo de fantasía, tomen en cuenta la edad del paciente. Cuando respondemos preguntas, damos un tiempo generalmente para cuando el paciente tiene que preguntar algo. Generalmente lo hago antes de que el paciente empiece el tratamiento. Entonces, ¿quieres saber cómo funciona todo esto? Aquí está todo en mi mesa de trabajo. Nada de lo que está aquí no voy a utilizar. Está justamente lo necesario. Quiere saber cómo funciona, quiere saber a qué sabe, que cualquier cosa antes, en el momento, y yo se lo digo, en el momento que vamos a hacer el tratamiento o que vamos a hacer el sellante, por ejemplo, lo que vamos a hacer la restauración, esperamos un ratito para conversar cuando ya terminemos, porque si no se me daña el material, por ejemplo, se me daña la pasta, se me daña, no me queda bonito el diente, ¿sí? Pero tengo que dejarle claro que hay un momento para poder hacer las preguntas o para poder conversar y hay un momento en el que tenemos que dedicarnos a trabajar, inclusive explicándole que de esa forma terminamos más rápido. Los términos que se suelen utilizar para evitar esta terminología que puede asustar al niño, aquí tenemos unos ejemplos, como les digo, del mismo libro de Bock. El explorador le denominaremos contador de dientes. Como yo les digo siempre, vamos a contar los dientes cuando lo siento en el sillón. El equipo de rayos X será una cámara fotográfica, la radiografía una fotografía, el dique de goma un impermeable. Este término es muy poco común que los niños lo conozcan, esto de impermeable. Yo les suelo decir globo. Lo voy a poner como un globo en la boquita para que no entre saliva. La turbina, cepillo, que es más para el micromotor. Siempre el micromotor no le voy a decir al niño, ay, te voy a cepillar con el micromotor, sino el cepillo. El clamp es un anillo, el mismo término que se utiliza. Coronas pediátricas se les puede decir gorra, o en nuestro caso nosotros sí les decimos corona, pero a los niños le decimos te voy a poner una corona de Iron Man, y a las niñas les digo te voy a poner una corona de princesa, porque hay que proteger a esa muelita o ese diente. En cuanto a técnicas, reestructuración de la memoria es cuando ya el paciente ha vivido una experiencia que no le ha gustado, una experiencia negativa, y asociarlo a una experiencia positiva, ¿ok? O al menos que supere esa, esa experiencia que ha vivido. Puede tener recuerdos visuales. Muchas veces yo creo que ustedes han escuchado cuando se está pasando por un proceso que no les gusta, un tratamiento que no les gusta, y le dice, piensa que estás en la playa. ¿No? Es una manera de, digamos que proyectarnos en otro momento para tener que liberar, digamos, esa sensación que me incomoda de un tratamiento que, como digo, para hacer reestructuración de memoria ya he tenido una experiencia negativa, ¿ok? Entonces,
le voy a decir, bueno, vamos a sentir que estamos en la playa, no sé qué. Ahora vas a sentir que yo voy a abrir la boca, voy a poner esto, voy a hacer esto, vas a sentir una pequeña picada, le puedo hacer una pequeña presión con la uña para decirle esto es lo que vas a sentir, no vas a sentir nada más que eso, ¿ok? Siempre haciendo el proceso gradual. El tema de distracción, como ven en la imagen, es muy común actualmente. Antes la distracción se podría hacer cantando, por ejemplo, yo en lo personal todavía lo uso, eh, es simplemente para que el niño en un momento en que está llenándose de tensión, pues lo distraemos para evitar que deje de colaborarnos. Hay ocasiones en que el niño está adaptado bien al tratamiento y yo sé que puede hacer el tratamiento por su propia cuenta. No soy muy partidaria del uso de dispositivos, que ahora es muy común en la técnica de distracción, que creo que inclusive está dentro de una de las preguntas del CASES, el método de distracción, eh, en el que utilizo, digamos que un celular para ponerlo a ver videos. Cuando yo estoy usando o haciendo el tratamiento por primera vez en el paciente y le estoy explicando cómo es el tratamiento, no me gusta utilizar el aparato, porque la instrucción no la recibe clara, está atento a otra cosa. Eso es distraerse, ¿no? Entonces, si yo quiero que te aprendas las tablas, lastimosamente, escúchame. La tabla del uno es así, uno por uno, uno, tienes que escucharme. Si estás ocupado viendo el celular, no vas a poder entender lo que te estoy diciendo. Entonces, si yo me estoy gastando en la energía de explicarle qué tratamiento voy a hacer, qué es lo que voy a utilizar, yo se lo digo al paciente antes de darle el dispositivo. No me gusta utilizarlos, pero los utilizo cuando sé, por ejemplo, que el tratamiento es un poquito extenso. Si le estoy haciendo una carillita a mano alzada en los dientes y el niño se cansa y empieza a respirar así como que ya no puedo, entonces ahí le ubico un distractor, ¿ok? O si no tengo un distractor, en este caso que es un aparato electrónico, puedo utilizar el canto, por ejemplo, y empiezo a cantar como para que se reinicie, digamos, se resete y cambio el ambiente. El caso de la ludoterapia, básicamente, ludoterapia viene de juego. Entonces, en esto sí soy partidaria. El uso del juego en la consulta, como digo, no es que en todas las edades es lo mismo. Y la mayoría de veces el juego lo utilizo después del tratamiento. Aquí nos dice, nos ayuda a descargar fuerzas sobrantes, temor, ansiedad, etcétera. Para poder adaptar un niño a la consulta, porque me gusta más el tema de adaptación que el tema de técnicas de conducta, de manejo de conducta, la adaptación se basa en la resiliencia. Y quiere decir que el paciente vive una experiencia y la asimila. O sea, acepta esa experiencia y aprende a vivir con ella o aprende algo nuevo de ella. Entonces, un niño que, por ejemplo, nunca ha ido al consultorio y va por primera vez a hacerse profilaxis y florización, que en realidad es un tratamiento bastante simple. Entonces lo realiza. En la siguiente yo le explico lo que voy a hacer y le muestro todo lo que tengo. Entonces, el niño puede ir a la sala de espera y jugar con todo eso. O en su defecto, tiene el tratamiento y en la sala de espera tiene los mismos instrumentos que yo tengo, pero de juguete. Entonces, el niño que vivió esa experiencia se ha visto en estudios, ¿no? Cuando empezó a incluirse la psicología en la odontopediatría, parte importante de todo ese proceso fue justamente el juego en los niños. Se veía que los niños, al jugar con los mismos, e inclusive elementos que a veces les daban miedo, soltaban bastante ansiedad. Entonces, disminuían un poquito porque ya sabían cómo era el procedimiento. Entonces, eso les brindaba bastante tranquilidad. Entonces, yo suelo hacerlo, tenerlo en la sala de espera, el niño termina la atención y se va a jugar a sala de espera. O sea, sí o sí tiene que ir a jugar, porque de esa manera acepta lo que ha vivido. Entonces, nos dice que ejemplos, los niños de 3 años pueden utilizar, por ejemplo, marionetas, que aquí es cuando nos sirven estos muñecos con dientes que nos venden tanto, pero también lo que tengamos en sala de espera, juguetes en general, nos van a servir.
Y en niños mayores de 7 años puede ser una opción el uso de juegos electrónicos. Como les digo, no es que lo recomiendo en tal momento en la consulta. Si ustedes lo ponen a un niño con un televisor y el videojuego mientras se está atendiendo, van a ver que ni siquiera pueden manipular bien la boca del paciente. Entonces es para después. Este uso de la ludoterapia es para que el niño llegue a esa resiliencia. Entonces, aquí venimos con técnicas no verbales que lo que nos dice es que en algunos casos solamente son instrucciones. No me gusta mucho el que le hayan puesto como título no verbales porque realmente hay comunicación ahí, sino que así se denominan. Pero nos dice que pueden ser muchas veces denominadas así por el tema de que no es que necesariamente tengo que eh, hacer una conversación como tal y que puede ser con tonos de voz, con actitudes, con movimientos, con gestos del rostro para explicarle al paciente o darle las instrucciones. Como digo, creo que el haber puesto técnicas no verbales está de más. Igual forma parte de las técnicas de comunicación. Escuchen por si acaso se confundan en el momento del examen. Forma parte de las técnicas de comunicación. No sé por qué le pusieron el término no verbales, porque la primera que entra en este listado es justamente decir, mostrar, hacer. Que en decir, mostrar, hacer utilizo bastante la comunicación con el paciente. Entonces, para VOC, la técnica como tal se llama triple E. Si les aparece en el examen triple E, es lo mismo que decir mostrar hacer. Solo que en el libro de VOC se denomina triple E, que es explica, enseña, ejecute, que también es utilizado en inglés. ¿Ok? Entonces, por eso es que se lo tradujo así como triple E, explica, enseña, ejecute, pero nosotros la conocemos más como decir, mostrar, hacer. Entonces, básicamente, creo que todos hemos utilizado esta técnica, inclusive a veces sin saber que tenía un nombre, pero es creo que la más común que se utiliza a nivel de odontopediatría. Lo que nosotros hacemos es explicarle al niño lo que voy a hacer de una manera muy corta. Voy a tomarte una fotografía, ¿ok? Voy a traer y ahí empiezo con mostrar, ¿no? O el enseñe, que es el segundo de la triple E. Y ahí empiezo a mostrar. Ya le dije que iba a tomar una fotografía. Entonces ahora le digo, para tomar la fotografía yo voy a necesitar la cámara fotográfica, que es esta. Este es una plaquita que me va a ayudar a que salga bien la foto. Aquí es donde nos va a aparecer el diente en la fotografía. Tú vas a abrir la boca, yo la voy a poner aquí. Mientras yo la ponga aquí, tú vas a hacer la lengua para acá, para allá. Lo puedo hacer en el mismo niño, lo puedo hacer en un muñeco para que el niño vea lo que voy a hacer. Y cuando suene así, yo voy a aplastar y cuando suene así, ya estamos listos, ya podemos sacar la película y va a aparecer en la imagen. ¿Ok? ¿Entendiste? Bien, vamos a hacer. Entonces, en eso se basa la técnica triple E. Aquí nos dice vos que no la recomiendan para anestesia local. En lo personal, yo la utilizo inclusive también para anestesia local. En cuanto a reentrenamiento, es únicamente modificar de nuevo la conducta. Muchas veces el paciente, por temas de urgencia, a veces se tuvo que alterar el plan de tratamiento. Siempre nos recomiendan que lo más complejo y digamos que lo más traumático vaya al final, pero en este caso el paciente tuvo que ser atendido por algún motivo antes, entonces es empezar de cero. O sea, empezar desde el proceso más traumático y ahora sí empezar recién con adaptación en la consulta en la siguiente cita. El tema pregunta, explica y vuelve a preguntar, o pregunta, explica y pregunta. Básicamente es preguntarle al niño cómo se siente, cómo te sientes hoy, de verdad estás asustado, pero ¿por qué? Porque no sé qué me vas a hacer, bueno, voy a hacer esto, 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 esto. Y lo voy a hacer así. Se parece mucho a la triple E, pero le pregunto al paciente después cómo se siente nuevamente, ¿no? Bueno, después de haberte explicado esto, ¿cómo te sientes? Ok. Lo que se espera igual es que el paciente tenga una mejoría en su actitud. Control de conducta de los padres, más bien es, yo soy, digamos que yo no soy muy partidaria de que los padres acompañen en la clínica, sobre todo porque nunca sabemos cuál es la actitud que vaya a tomar el padre. Ahora, si nosotros le decimos al padre y lo vemos que el padre es muy protector, entonces nosotros estamos haciendo un procedimiento y el niño empieza a quejarse. Entonces, doctora, pero cuidado, pero mire que ya sáquele el algodón, es que le está molestando. Entonces,
Dependerá mucho de cómo será la participación del padre para saber qué podemos esperar de él. Muchas veces nos cambia toda la película tener al padre ahí. Yo he tenido niños que básicamente son tranquilos, la edad no les permite cooperar. Tuvimos una niña que un caso muy triste. La niña tenía bastante deteriorada la cavidad bucal y era una niña de 4 años. Entonces una niña de 4 años no resiste mucho tiempo en un sillón. Hay que estar conscientes del tiempo del niño en el sillón. Entonces la niña hacía lo que podía, pero la madre le exigía demasiado. Ya está en la boca abierta. Entonces esa actitud de la madre hace que también el niño se sienta acobardado, acomplejado y que la experiencia que tenga en el consultorio no sea buena, pero no necesariamente porque yo lo estoy haciendo así, sino que porque el padre está asociando un recuerdo negativo al tratamiento que estamos realizando. Bueno, reducir la ansiedad de los padres es, si el padre, por ejemplo, ha sufrido algún tipo de mala experiencia odontológica, la mayoría de veces puede ser transmitida a los niños. Entonces, a veces vamos a tener que trabajar en el padre también. Entonces, si el padre nos dice: "Es que doctora, yo no lo quería traer porque yo sí que tuve malas experiencias en mi vida y que no sé qué", bueno, en ciertas ocasiones vamos a decirle: "Bueno, vamos a tener que trabajar con usted primero porque yo necesito que no transmita esa sensación al niño. Yo necesito que el niño venga con toda la actitud positiva, venga relajado, venga, pero no quiero que usted le transmita ese miedo, esa ansiedad que usted está sintiendo". ¿Ok? Y entonces, muchas veces vamos a necesitar también hacer la terapia con el padre. Y el humor está comprobado a nivel científico que las emociones o la manera como el profesional de salud eh, participe de una manera agradable, sobre todo, no es simplemente brindarle atención, sino hacerlo de una manera agradable, mejora significativamente la salud de los pacientes. Esta es una película que no sé si ustedes la han visto. Si no la han visto, véanla. Fue una de las películas que creo que cambió un poco la forma de ver a la salud. Es un caso de la vida real eh, en el que este médico, antes de recibirse como médico como tal, empezó a llevar humor a las salas de los hospitales. Inclusive empezó con los niños con cáncer, entonces notaron una mejoría significativa justamente en la salud de estos pacientes. Esos pacientes empezaron a buscar específicamente a ese médico, que es lo que yo les decía. En el caso de niños, sobre todo, son pacientes fieles. O sea, ustedes se ganan a ese paciente y es un paciente para toda la vida, porque yo no quiero ir a ningún otro consultorio que no sea el consultorio de la doctora o del doctor. Yo quiero a ese doctor o quiero a esa doctora porque él me trata bien, porque él me quiere, etcétera. Entonces, antes, sobre todo en el área de la salud y de la medicina, había como que una separación entre el paciente y el médico. O sea, el médico estaba muy por encima, el paciente recibía su tratamiento y generalmente ni siquiera con conversaciones en el medio. Entonces, esta película, bueno, como digo, vino a cambiar mucho cómo es el trato ya del médico-paciente. Eh, las visitas previas se las realiza para que el paciente como tal se empiece a ambientar en lo que nosotros vamos a hacer. Se nos pide una visita preliminar, o sea, es lo que se considera, perdón, me fui. Estoy conectada desde el internet de aquí, que no es muy bueno en realidad. Mm, Bueno, como les decía, el tema de las visitas previas, cuando nosotros hablamos de visitas preliminares, es cuando el padre va a la consulta sin atender al niño, es solamente para decirle al padre qué se le recomienda hacer antes de venir a la consulta. Estoy leyendo los chats, pero como les digo, es lo que hay, no hay un buen internet aquí. Eh, Entonces, como les digo, la visita preliminar es sin el paciente, solamente con los padres para darles instrucciones, sobre todo en el caso de esos pacientes que tienen
que tienen ansiedad, que tienen miedo a lo que van a recibir. Entonces suele citárselos primero a los padres para pedirles qué es lo que nosotros esperamos que vengan el niño, qué decirle y qué no decirle antes de la consulta. Y la visita observacional que se la suele hacer a sí mismo a estos niños que están presentando bastante ansiedad para venir a la consulta. Una segunda cita, la primera sin los padres, la segunda con él, para que haga un recorrido del consultorio, saber para qué sirve el sillón, saber qué hay alrededor del consultorio, para de esa manera disminuir un poquito la ansiedad. Y aquí nos dice incluso, no se realizan mucho ya por falta de tiempo. Esta visita introductoria, que ya sería la primera visita, lo que nos pide es que sea una visita de tratamientos preventivos, que básicamente es con lo que nosotros nos ganamos al niño en la consulta. Habrán ocasiones muy, muy raras, nos dice la doctora Egoscue, que es una de las primeras que escribió sobre psicología en odontopediatría, y nos decía, habrán muy raras ocasiones en que nosotros no podamos aplicar la adaptación, que es ante una urgencia y ante el dolor, o sea, ante un dolor dental o ante una infección, y que para ambos existe medicación. Pero, como digo, podemos hacer una apertura de cámara, podemos hacer una incisión, no sé, algo que no se puede prolongar, no se puede postergar. Entonces, en ese caso, como digo, serán casos muy, muy raros, pero de lo posible siempre guiarnos con ese plan de tratamiento, de lo más fácil a lo más difícil, ¿ok? De lo preventivo a lo curativo, ¿sí? Es una forma de que empiece el paciente también a familiarizarse con todo el procedimiento. Otra de las técnicas es la técnica de imitación, que básicamente sirve para que un paciente pueda ver en otro paciente cómo se va a hacer la atención, qué es el tratamiento que estoy realizando, cuáles son las instrucciones que yo le estoy dando al paciente, cómo espero que el paciente responda. Esto es importante saber primero que el tratamiento que yo le vaya a mostrar al niño que voy a atender después, que es el que tiene ansiedad, por ejemplo, eh, tiene que ser el mismo tratamiento que yo realice en el niño. También que el paciente que sirva de modelo sea un paciente que realmente cumpla las expectativas que yo quiero, que sea un paciente que tenga conducta controlada y que asimismo siga las instrucciones y que ya esté familiarizado, digamos, con lo que voy a hacer, ¿no? Es lo básico para que pueda utilizar la técnica de imitación. Una de las ventajas de la técnica de imitación es que se puede hacer en grupo, varios niños pueden ver lo que estoy haciendo con uno. Por ejemplo, es muy común hacerlo en el caso de los que han hecho rural o están en rural, es cuando están haciendo los programas escolares. Entonces, cuando a veces tengo niños ansiosos, se los puede hacer pasar en grupo y decirle, bueno, vamos a hacerle primero tal tratamiento que sea el mismo, como les digo, a Juanito, y tú ves para que te des cuenta que no pasa nada, que es solamente esto que voy a hacer. La técnica de desensibilización viene de un proceso traumático, ¿sí? Esos niños, por ejemplo, que fueron llevados para extracciones, fueron agarrados entre 20 personas que ya no quieren ir nunca más al odontólogo, que apenas van entrando empiezan a llorar, se ponen eufóricos. Básicamente lo que hace es eh, respetar, digamos, el proceso del niño y empezar de cero. Lo utilizan mucho los psicólogos para eso, para tratar traumas, para tratar miedo, fobias, ansiedad, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que nos piden aquí es llevar al paciente al tratamiento que sí voy a tener que realizar, pero de manera gradual. Por ejemplo, ese niño se hizo esa extracción que le dio tanto miedo, fue horrible, fue la peor experiencia, ya no quiere venir nunca más, pero ajá, le sacaron una. Ahora sí quiso venir con el profesional que sí que le gusta atender niños, que sí está capacitado para atender niños, y ahora que este profesional resuelva porque le tengo que sacar tres más y ya no quiere ir a donde él. Entonces, es uno de los procesos más difíciles realmente y no podemos decirle al niño que nosotros no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo, pero entonces empezamos a llevarlo de manera gradual. Puede que hoy solamente le enseñe todos los instrumentos y materiales que voy a usar, preguntarle qué sintió, que por qué no le gustó, que qué pasó, que qué fue lo que le dio miedo, que si algo le dolió, explicarle de qué manera voy a hacer que no duela,
que voy a escuchar durante todo el proceso que él necesita que yo escuche, que pare, que siga, etcétera, ¿no? Importante también aquí, como yo digo, es... Ay, chicos, voy mal así. Entonces, como les decía, si lo que tienen miedo en la cirugía es la anestesia, puede que ese día solamente anestesie y realmente no es que necesite, no es que necesite hacerle la extracción ese día, pero que vaya de a poquito con el proceso de la anestesia. O ese día solamente coloco anestésico tópico y hago una pinchada como para que se dé cuenta lo que se siente, que no va a haber dolor, ¿ok? La técnica de modelado de conducta básicamente es similar a la de sensibilización y lo que nos indica es eh, por varias ocasiones repetirle al paciente que realice un procedimiento, ¿ok? Bueno, y entonces, a ver cómo vas a sostener los algodones, un niño que tiene náuseas, por ejemplo, a ver cómo vamos a sostener los algodones, ya los vamos a poner así, y contamos 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 10, ya sacamos los algodones ahora. Vamos otra vez, 1, 2, 3, entonces, repetir y repetir y repetir tanto el proceso que el paciente se acostumbre. En cuanto a entrevista motivacional, es básicamente permitirle al paciente que él elija, digamos, las cosas, ¿no? Cambiar algo que no le gusta por una cosa positiva. Por ejemplo, no me gusta que usen guantes, se parece a una enfermera cuando usa guantes, pero yo tengo que usar guantes porque mis manos no están limpias, entonces yo voy a tener que usar guantes. Ahora, ¿qué guantes quieres? ¿Quieres color azul o quieres color rojo? ¿O quieres color rosado? No, yo prefiero las rosadas, ok. Entonces está participando en la consulta y está pudiendo decidir y sabiendo que hay dos opciones siempre, pero que igual tengo que elegir por uno. El reforzamiento positivo, ya la mayoría lo conocen, es felicitar al niño por medio de una recompensa por una buena conducta. Pero cuando hay una buena conducta, es necesario que el regalo se lo entregue al final de la consulta, cuando ya hizo el procedimiento. Porque muchas veces lo utilizan como una forma de manipular al niño, de decirle, bueno, te voy a regalar esto si tú te dejas hacer tal cosa. No, nosotros lo que hacemos es, mira, y vamos a hacer eso y después vamos a hacer eso, y ya una vez que terminamos, ahora sí, lo hiciste muy bien, vamos a ver los premios, porque te ganaste un premio por haber hecho todo bien. Lo que espera el reforzamiento positivo es que para las próximas citas el niño tenga este mismo comportamiento, no necesariamente que se deje atender porque le voy a dar un regalo. En el tema de reentrenamiento es muy parecido al que ya mencionamos y es simplemente hacer nuevas reglas. Al ver de esta manera no funcionó, pues vamos a empezar de otra manera. Presencia o ausencia de los padres, de acuerdo a la participación y la ayuda que estos nos brinden a la consulta, se quedan o se van a sala de espera. Confusión, parecido a la distracción, pero puede ser, por ejemplo, solo con palabras, ¿no? Decir algo que puede hacer confundir al niño, no es que me agrade mucho, pero existe la técnica como tal, puede cambiar las palabras, puedo utilizar un poquito de humor, por ejemplo, ver sangre y decirle que, por ejemplo, está saliendo, no sé, agua de marciano y que es color roja y que por eso se ve así, o que estoy poniendo juguito de mora por todos los dientes porque eso hace que el diente brille más, no sé, y en realidad sangre, es básicamente confusión. En cuanto al tiempo, nos indica que el no brindar el suficiente tiempo para la atención nos trae complicaciones posteriores, ¿no? Lo que nos recomiendan es dar el tiempo necesario y que a veces la complicación viene con estos padres ocupados que tenemos ahora, que siempre están al apuro y que la mayoría de veces tratamientos rápidos no tienen lo que nosotros estamos esperando. La asociación positiva con el equipo odontológico y la consulta justamente tener buenos recuerdos de lo que estoy viviendo dentro. El silencio, que no me gusta mucho, es eh, callarnos cuando el niño o el padre está preguntando en momentos que nosotros no queremos o no podemos retrasar el tratamiento. Por ejemplo, estoy haciendo ya, colocando el material dentro del diente, digamos, estoy haciendo la obturación y me empiezan a preguntar en ese momento. Entonces lo que nos dice aquí es callar, para que el padre entienda que no puede hablar.
Yo prefiero simplemente avisar antes y decir, bueno, una vez que hagamos tal cosa o que pongamos tal cosa o que estemos haciendo esto, no podemos interrumpir porque necesitamos terminarlo lo más rápido posible. Enseñarle lo aprendido es explicar al paciente cómo debe atenderse posteriormente. En caso de evasión o escape del tratamiento es cuando nosotros le damos una pausa al paciente mientras todavía está sentado en el sillón. Como por ejemplo, cuando yo estoy haciendo sellantes o estoy utilizando la técnica de tratamiento restauradora traumático y iorómero de vidrio, yo sé que estoy usando aislamiento relativo, pero por esa razón no lo voy a tener al paciente con la boca abierta media hora. Entonces, yo preparo todo, preparo el ionómero, ya tengo cepillado el diente, tengo listo todo. Entonces, le digo al paciente que mientras yo estoy preparando todo esto, descanse y tenga la boquita cerrada. Que cuando yo ya venga lista con los algodones y con la pasta, tenemos que abrir la boca y poner la pasta rápido y que no podemos hablar. ¿Ok? Pero es darle un descanso mientras estoy en el mismo sillón. O ya, voy a ir a recoger las cosas o voy a preparar el alginato mientras tomo la impresión, mientras tanto descansa. ¿Ok? En el tiempo de descanso, que es un tema diferente, es cuando la conducta como tal del niño no es la que yo estoy esperando. Entonces el niño está empezando que no quiero abrir, que ya estoy cansado, no se recomienda mucho, pero es la que básicamente son como los castigos que se llevaban antes. Se lo pone al niño en la esquina del consultorio y se lo pone en la esquina del consultorio y se le dice que eh, va a permanecer ahí y que no puede moverse de ahí hasta que se porte mejor. O sea, una vez que ya se comporte mejor, se lo sienta de nuevo en el sillón. Sí, debe ser igual autorizado por los padres porque básicamente es como un castigo. El aplazamiento del tratamiento a veces no es muy recomendado si es por la conducta del niño que lo estamos aplazando. Por ejemplo, el niño empezó a gritar, empezó a llorar, que quiero ver, que no quiero estar aquí, que no, que es doctora fea, que lo que sea. Y luego, no, mejor traiga el otro día. A veces puede ser percibido en el paciente como que se ganó un premio, o sea, lindo, yo me tengo que portar así para que así no me atiendan, ¿no? Y no es realmente lo que nosotros esperamos. Podemos esperar que el paciente vaya de a poquito, sentándose primero en el sillón, otro día abriéndonos la boca, pero no en cambio decir simplemente no lo vamos a atender. Y como otras técnicas, podemos utilizar a psicólogos en nuestra consulta, acupuntura, auriculoterapia o hipnosis. Ahora, lo que corresponde a técnicas de limitación, que son las últimas que están ubicadas en el tema del CASES, son las de restricción física. Así es el término que realmente siempre se utilizó, lo hemos querido embellecer, ponerlo un poquito más romántico y ahora se les puede denominar estabilización protectora. La función de la estabilización protectora como tal es hacer que el paciente este, evite realizar movimientos involuntarios que pudieran lastimarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a anestesiar, para que la aguja no pinche por otro lado, eh, estabilizar al paciente. Pero el objetivo de hacer esta técnica es ganarse la atención del niño en el momento en que la estamos realizando, enseñarle que eso es una conducta apropiada, darle seguridad, protegerlo de lesiones y hacer más fácil el procedimiento. Para mí, la realidad es esta, hacer más fácil el procedimiento porque estoy con un niño inmóvil, ¿no? Es como hacer un tratamiento en un taipodonto. Que esté de acuerdo con estabilización protectora, restricción física, no estoy de acuerdo, nunca la he aplicado, pero forma parte de las técnicas que les va a tomar el CASES, entonces tengo que explicárselas. ¿Cuándo se indica esta técnica? Cuando son urgencias o con pacientes neurológicos, o sea, que no puedo controlar el movimiento, que si yo te digo abre la boca, no puede abrirme la boca este paciente, o tiene movimientos dicotómicos que empieza a moverse de una manera involuntaria, entonces tendría que inmovilizarlo, o por ejemplo en urgencias como traumatismos dentarios, en que el paciente va a entrar gritando, llorando, adolorido. Entonces, estas realmente son las indicaciones de la técnica de inmovilización, de restricción física o de estabilización protectora. Lastimosamente, lo digo así, lastimosamente es utilizado hasta para una profilaxis, ¿ok? Simplemente para permitir que el niño se deje atender, ¿ok? Eh, la alternativa para no usar restricción física es sedación o anestesia general. Entonces, siempre antes de pasar a cualquiera de estas, tengo que pasar por restricción física. Y entonces nos dice que
Para utilizarse, deben haberse agotado todas las posibilidades. Todas las técnicas de comunicación debieron haberse agotado. Ya intenté todo y el paciente simplemente no me ayuda, no colabora, entonces pasé a restricción física. Antes de planificar anestesia general o sedación, si yo tengo, no, este niño ya no se dejó, yo creo que lo vamos a tener que dormir para poderlo atender, entonces primero probaría con restricción física. Es un tratamiento y no un castigo. Si tú no te dejas, voy a hacer que tu mamá te sostenga para poderlo hacer. O sea, no debería ser utilizado con ese fin. Su función es proteger la estabilidad del paciente, se debe explicar y hacer firmar un consentimiento, porque ahora para utilizar restricción física necesitan un consentimiento de los padres firmado de que ellos autorizaron realizar estabilización protectora. Y explicarle al niño de forma cariñosa para qué voy a amarrarlo o sostenerlo o lo que sea. Aquí entra bloques de mordida y abrebocas que para mí eso no es una técnica, esto no es algo que es como, es una técnica, no, esto es un accesorio, por ejemplo. Entonces, lo que nos hace los mordedores o el abreboca es hacer que el paciente mantenga la boca abierta y no cierre. Pero en un niño cooperador, un niño que yo le digo, abre la boca, mi amor, y la mantiene abierta, no hay necesidad de utilizar ni un MOLT, que es este que está aquí, ni un abrebocas como tal, mordedor. En cuanto a la inmovilización como tal, inmovilización médica o estabilización protectora. Se llama inmovilización médica porque fueron los médicos y las enfermeras quienes lo introdujeron, ¿ok? Que para suturar barbillas, el niño cabeza partida, que llega gritando eufórico a la sala de espera, entonces lo que utilizaban era amarrar a ese niño con sábanas o con toallas, inmovilizarlo para poderlo atender, ¿no? Ahora, se puede hacer con los padres o se lo puede hacer con los equipos. A esta que se hace con los equipos se la denomina estabilización protectora pasiva, porque no hay nadie, no hay una persona que esté haciendo la función de inmovilizar al paciente. Entonces, puede hacerse con pedigrap o con pappus board. La diferencia entre ambos es que uno tiene velcro y el otro básicamente es como si fuera un tamalito. Déjeme ver si está por acá, como si fuera un tamalito envuelto, por eso es wrap, y el pappus board que se adapta al sillón y que con velcro sostiene al paciente para fijarlo completamente al sillón odontológico y que impida su movimiento. Y la inmovilización médica o estabilización protectora activa es la que realiza el padre o la madre en la consulta, ¿sí? Ellos dicen que es mucho mejor porque así el niño se siente en confianza con los padres, mucho romanticismo, como les digo. No en todos los casos diría que no se recomienda. Yo, por ejemplo, en un menor de 3 años que tengo que hacer una urgencia o que tengo que hacer un tratamiento sí o sí porque es inevitable, podría utilizar en este caso inmovilización por parte de los padres porque digamos que necesito poner un material en un diente. Entonces, la única forma en un bebé, por ejemplo, de 2 años o de 1 año, es estabilizar. Y que, como digo, los menores de 2 años no se puede establecer comunicación, que es en lo que se basan las otras técnicas. Como tal, las técnicas prohibidas, que como les dije, no está dentro del listado, solamente están las otras tres que les dije, mano sobre la boca, que es básicamente ubicar la boca, la mano en la boca del niño cuando está en una rabieta, justo cuando está en una rabieta. Artículos que describen un poquito más la técnica, no sucede con este libro solamente habla de la mano, pero artículos que han escrito sobre este tema, pues lo que nos mencionan es que mientras mantienen la boca aquí, el odontólogo también tapa la nariz, con el fin de impedir la respiración, pero para que el niño deje de llorar. ¿Ok? Entonces el niño está llorando, le tapamos la boca, le tapamos la nariz, el niño llora desesperado, ahogándose, pues, y deja de llorar, mientras en el oído se le dice con voz sutil, suave, delicada, que cuando deje de comportarse así, lo vamos a soltar. Entonces, mano sobre la boca no está aprobada por la Asociación Americana de Odontopediatría, generó muchas complicaciones psicológicas en los niños, pesadillas, niños que se hacían pipí después de haber ido al consultorio odontológico, traumatizados realmente por la técnica. Entonces, no es una técnica que ya esté aprobada, pero como les dije, es simplemente para que la tomen en cuenta como técnica prohibida.
Bueno, entonces, siendo todo por hoy, no sé si alguien desea que le pase el capítulo que está hoy día y me deja su correo aquí para que se lo pueda enviar. Sí, por favor, doctora, se lo escribe en el chat. Sí, escríbalo en el chat para que yo lo pueda copiar. Supone que ya no estoy compartiendo, pero sigo viendo eso. Ok. Doctora, ya culminamos con la clase de hoy. Sí, la clase de hoy está terminada. Si Ok, desean, ya doctora, pueden salir. gracias. Ya, hasta luego, buen provecho. Ahora pase bien y buen provecho. Chao, Gracias, doctora. chao, gracias, Gracias, doctora. Buen provecho. gracias. Mm, chat, chat. Qué raro, ya no deja pegar.